La noticia más esperada en el mundo cripto se ha convertido en una realidad. Ya es posible invertir en Bitcoin a través de ETFs de gestoras como Ishares o BlackRock. Y es que la SEC ha aprobado los 11 ETFs de Bitcoin que solicitaron su aprobación. Ahora ya millones de ahorradores podrán invertir de manera segura y tan cómodamente, al igual que se hace en el S&P500 con un simple ETF. Pero lo que es más importante, ya no hay excusa para que los fondos de pensiones, grandes fondos de inversión y todos esos inversores institucionales puedan meter sus millions and millions en Bitcoin. Y es que al final, aunque está muy bien que Bitcoin ya haya sido adoptado por millones de pequeños ahorradores por todo el mundo, los que realmente generan una demanda desatada y pueden mover los precios a largo plazo de manera exponencial es el gran dinero que está controlado por los fondos de pensiones y por las grandes gestoras de Wall Street y de otros países del mundo. Esta noticia era muy esperada en el mundo cripto porque supone meter a Bitcoin en la liga de los mayores y que ya no fuese Bitcoin solamente un activo para los criptofrikis, para los locos de la tecnología o para los libertarios que querían tener una alternativa al sistema económico actual. Así que en este vídeo vamos a analizar qué efecto va a tener todo esto en el precio de Bitcoin a corto, medio y largo plazo y cuáles de estos 11 ETFs merecen la pena, porque spoiler, no todos lo merecen. Antes de entrar a hacer ninguna predicción sobre lo que creo que puede pasar con el precio de Bitcoin, te diré lo que pasó con el precio del oro después de que en 2004 se aprobase por primera vez un ETF de spot de oro respaldado por oro físico. Algo muy similar a lo que acaba de ocurrir con los ETFs de Bitcoin. Ya sabemos que el oro y el Bitcoin comparten atributos similares, como que son escasos, como que su producción es limitada y como que ningún gobierno puede inflar el supply artificialmente como hacen con las monedas fiduciarias. Pues bien, cuando se aprobó el primer ETF de oro, su precio se multiplicó por 350% en solamente 7 años. La aprobación del ETF de oro físico fue muy importante y conllevó al oro a un periodo bull run, a un periodo alcista de más de 8 años y logró colocarle momentáneamente como el ETF que más dinero tenía bajo gestión, incluso por encima del S&P500. De darse algo parecido con la evolución del precio de Bitcoin, supondría pasar de los 41.500 euros en los que está ahora mismo a más de 145.000 euros. Ahora, eso sí, no te pongas ya como un loco a meter todo tu dinero en Bitcoin, que esto se dio en un proceso lento de 7 años donde hubo periodos de subidas agresivas, periodos de correcciones y periodos de acumulación. Parte de la comparativa del efecto de los ETFs en el oro con el Bitcoin, hay otro dato muy alcista que hace ver con mucho optimismo el futuro de Bitcoin, y es que en los próximos meses vamos a vivir el siguiente halving de Bitcoin. Recordad que el halving es el proceso por el cual la nueva emisión de Bitcoin se reduce a la mitad y se da más o menos cada 4 años y está al caer. Quedan unos 2 o 3 meses para que ocurra este halving. Ahora te voy a enseñar qué ha pasado en los anteriores halvings con el precio de Bitcoin y te vas a quedar probablemente con la boca abierta. Pero antes déjame mostrarte cómo es la evolución del supply o de la nueva emisión de moneda fiduciaria. Aquí tenemos la del dólar. Ves que al contrario de lo que pasa con la de Bitcoin, que se va reduciendo cada 4 años a la mitad, la emisión de nueva moneda es exponencial. Y ahora me dirás, bueno, para eso tenemos el oro para cubrirnos. Pues la realidad es que aunque la emisión de oro o la minería de oro no sea tan exponencial como la de la moneda fiduciaria, según esta gráfica de nuestros amigos de Visual Capitalist, podemos ver cómo gracias al desarrollo de nuevas tecnologías, también en la actualidad ha sido factible ir minando cada vez más y más oro. Si ahora ponemos esto en contexto con la evolución de la emisión de Bitcoin, que aquí podemos ver cómo se va reduciendo entre 2 hasta llegar al año 2140, hasta que se estima que ya no se emita más Bitcoin y ya estemos en el máximo de los 21 millones que va a haber en circulación, pues te hace ser muy optimista respecto al precio futuro del Bitcoin. Aquí en pantalla vemos representados los distintos ciclos de halving que ha habido y cómo ha ido evolucionando el precio de Bitcoin mientras tanto. Vemos que en el primer halving el precio pasó de apenas $13 a 664. En el segundo, de 664 a 9.734. Y en el tercero, que es en el que estamos y en el que está a punto de acabar y dar comienzo al siguiente, el precio ha pasado de 9.734 a 41.500, que estamos ahora. Teniendo ahora todo este contexto y entendiendo qué pasó con el precio del oro, que se disparó un 350% a los 7 años de aprobarse su primer ETF, no es descabellado sugerir que en la próxima década podamos ver un retorno similar
en Bitcoin al que vimos en el oro del 350%. Ahora bien, dejemos de noticias optimistas, veamos también la contrapartida de esta historia y veamos las pegas que podrían poner en peligro todo este escenario alcista que hemos visto. Por una parte, hay un argumento muy sólido para justificar que quizá no veamos el mismo efecto en el precio que vimos en el Bitcoin del cual vimos en el oro. Esto es porque antes invertir en oro pues era muy difícil sin el ETF, porque la realidad es que casi nadie compraba oro físico para almacenarlo. Y en cambio, Bitcoin ya era relativamente sencillo comprarlo desde exchanges o algunos brokers que utilizaban derivados para dar exposición a Bitcoin. Esto es totalmente cierto. Ya hay millones de jóvenes que tenían Bitcoin en su portafolio de inversiones. Pero este argumento puede dársele la vuelta y volvérsele en contra a los que son pues más precavidos respecto a la evolución del precio de Bitcoin por este detalle, porque por contrapartida, mientras que es verdad que millones de ciudadanos no compraban oro porque era complicado comprarlo físicamente, los que sí que tenían las reservas llenas y cargaditas de oro eran los estados, que ya tenían los bancos centrales pues toneladas y toneladas de oro almacenadas para intentar justificar de alguna manera su moneda y el equilibrio en sus finanzas públicas. Por tanto, pasa al contrario de lo que va a ocurrir en Bitcoin. Mientras que por una parte los inversores institucionales sí que invertían en oro y lo tenían de manera física respaldado en los bancos centrales de los estados, en Bitcoin los que no tienen el activo son esos inversores institucionales. Por tanto, los que mueven más el mercado, que son los institucionales, todavía están por entrar en Bitcoin e incluso podría verse rentabilidades mejores de las que vimos en oro si realmente, y eso es mucho decir, pues todos los inversores institucionales ponen en parte de su patrimonio en Bitcoin. De momento, son pocas las empresas las que han decidido poner Bitcoin en su balance. Algunas de ellas sí son conocidas como Tesla, SpaceX o MicroStrategic y otros países como El Salvador. Pero de ahí a que veamos la adopción masiva de los institucionales, pues hay que esperar un poquito todavía. Y por terminar de calmar un poquito los ánimos y no tener solamente euforia alcista, hemos de leer también opiniones tan reputadas como las de los gestores de Vanguard, que han decidido no ofrecer ni crear ETFs de Bitcoin porque consideran que, a diferencia de las acciones pues que generan actividad económica, a diferencia de la renta fija que genera pago de intereses y que estimula la economía, o incluso a diferencia de las commodities que generan también economía circulante y favorecen y facilitan la vida y el comercio a las personas, Bitcoin no tiene valor intrínseco y por tanto no tienen intención de sacar este activo a cotizar. Creen además que es demasiado volátil y se ha visto con las correcciones en los últimos años de un 70% y las subidas de un 150%, y por tanto dicen que no quieren ofrecer a sus clientes productos con tan poca historia, tan volátiles y que hacen tan fácil el especular y el hacer trader intentando adivinar qué va a pasar y qué no, porque es totalmente contrario a su filosofía de inversión a largo plazo, con activos de calidad respaldados por negocio detrás, y son muy contrarios a la filosofía de fondos indexados y largo plazo que siempre enarbola Vanguard. A esta línea también se sumó ya hace muchos años Warren Buffett, que no solo de Bitcoin sino también de oro decía que no tenía ningún sentido invertir ni en oro ni en Bitcoin porque son activos no productivos que no aportan a la economía real y que no tienen ningún valor intrínseco detrás. Por tanto, hay que tener estas opiniones también en cuenta y por eso siempre hay que rebajar un poquito las expectativas alcistas y tener en cuenta que Bitcoin tiene sentido o puede tener sentido siempre como una estrategia global de diversificación del patrimonio, y tener en cuenta, como vemos en esta tabla, que igual que ha sido un activo muy rentable, también ha sido un activo muy volátil, y no es lo mismo leer en una pequeña gráfica un menos 70% de rentabilidad que sufrirlo en tus propias carnes y ver cómo tu cuenta pasa de 10.000 a 3.000 o de 100.000 a 30.000. De los 11 ETFs que se solicitaron a la SEC y de los cuales tienes la mayoría aquí en pantalla, solamente hay dos a los que yo recomendaría poner mi dinero en ellos. Son los de BlackRock y los de Fidelity. El de BlackRock, recordad que lo hacen a través de su gestora eShares. Esto es así porque son las dos gestoras que son del top 5 con más activos bajo gestión y que más experiencia tienen ofreciendo ETFs, no solo de Bitcoin, sino de oro, de activos financieros, de renta fija, de absolutamente todo. Y por tanto creo que podrán ofrecer un buen traqueo al precio real de Bitcoin. Y es que recordad que al final, como el ETF va a funcionar, es que según el dinero que entre, el ETF comprará Bitcoin, lo almacenará y entonces tú tendrás un poquito del ETF que tiene almacenado la gestora en función de las participaciones del ETF que tengas. Y es aquí muy importante analizar cuál es la comisión anual de los ETFs. La de BlackRock está en 0,25% anual y la de Fidelity en 0,39%. Las dos me parecen razonables para tener exposición a Bitcoin y no tener que depender de un exchange pues que no se sabe muy bien dónde está ni qué medidas de seguridad aplica.
Desde Estados Unidos puedes invertir en estos ETFs desde prácticamente cualquier broker, desde el propio broker de Fidelity, a Charles Schwab, a Interactive Brokers o a cualquier otro broker principal. Pero, lamentablemente, desde España y desde Europa, nuestros gobernantes no nos dejan invertir en ETFs domiciliados en Estados Unidos, como son estos que se acaban de aprobar. Esto es así por la normativa MiFID II, que intenta proteger al consumidor, pero al final lo que hace es alejarle de productos de inversión pues más sofisticados, de más calidad y que son los que más volumen bajo gestión tienen y que por tanto menos comisiones pueden acabar ofreciendo. Por tanto, desde Europa y más concretamente desde España, nos toca seguir invirtiendo en Bitcoin desde dos opciones. La primera es desde un exchange, que en mi opinión el mejor exchange que hay es Kraken, que está basado en California y que jamás ha sido hackeado y que tiene los más altos estándares de seguridad, y desde el que te dejo el enlace abajo para que puedas echarle un vistazo. Y la segunda opción es hacerlo desde un broker que compre Bitcoin, lo almacene por ti y te dé acceso a él. Esto es lo que hace Trade Republic. Puedes darle abajo en la descripción al enlace y ver las características. Trade Republic te permite invertir en Bitcoin como si fuese una especie de ETF y la única contrapartida es que no lo puedes traspasar a otro broker o traspasarlo a una billetera fría. Tú compras Bitcoin a través de ellos lo depositan por ti y tú lo puedes vender en cualquier momento, pero no lo puedes traspasar. Lo bueno de esto es que te olvidas tú de tener que custodiarlo o de tenerlo en un exchange de por ahí y sabes que está seguro almacenado por ellos. Además, las comisiones que ofrecen para la compra de Bitcoin son muy bajas en comparación con otros exchanges, como podéis ver en pantalla. Espero que pronto estas mismas gestoras saquen estos ETFs domiciliados en Europa y también nosotros podamos invertir en ellos, pero mientras tanto opciones como la que acabamos de ver son muy buena idea. Resumiendo, creo que vienen buenos años y vientos de cola muy positivos para el ecosistema de Bitcoin y creo sin duda que tener un pequeño porcentaje de tu cartera en él es una muy buena opción. Sin duda, desde Fidelity también lo consideran, y es que para sus inversores en Canadá, en sus portafolios de All-in-One, ya empiezan a meter Bitcoin incluso para las carteras más conservadoras con al menos un 1% del tamaño del portafolio metido en Bitcoin. En esta línea y reflejando el interés del mercado, vemos esta otra noticia donde nos dice que en solo 3 días se captó más de $1 billón en los ETFs de Bitcoin. Esto es más que la inmensa mayoría de dinero que captan en sus primeros días el 99% de ETFs que salen al mercado. Así que lo que yo haré es seguir invirtiendo de manera DCA, Dollar Cost Averaging, en Bitcoin mes a mes, con entre un 10 y un 15% de mi cartera, olvidarme de la volatilidad y pensar que esta es una inversión a largo plazo y que será ahí donde encuentre la rentabilidad, no en los vaivenes del mercado mientras tanto. Espero que tú hagas lo mismo y tengas en cuenta que Bitcoin es un activo muy volátil y solo lo pongas en tu cartera si es un dinero que no necesitas y si entiendes realmente lo que significa la volatilidad de ver caídas de un 40 o un 50% en el precio del activo. Muchas gracias por tu tiempo, déjame en las dudas tus comentarios y qué te parece que desde España nos quieran proteger de esta manera con la normativa MiFID y nos vemos en el siguiente vídeo. Dale like fuerte, compártelo con tus amigos y suscríbete, que es gratis, no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Hasta la semana siguiente.